Ángulo con Ruth del Salto. Luego de que Marco Rubio dijera que la violencia política en México es real por el asesinato de colaboradores de la jefa de gobierno, la presidente Sheinbaum le ha pedido no especular. Cuestionada sobre los dichos del funcionario estadounidense, la mandataria mexicana aseguró que se debe esperar a las investigaciones y no se tiene que adelantar nada. Rubio ha anunciado próxima visita a México para reforzar cooperación en seguridad. Estados Unidos-México. Abrimos el debate en Ángulo. La presidenta Sheinbaum ha dicho esto al secretario del Departamento de Estado. De esta manera lo decía en una de sus conferencias habituales. La organización civil, vamos ahora con un poco de cifras. Data Cívica ha registrado desde el año 2018 al menos 18 asesinatos que han sido relacionados con violencia política criminal en Ciudad de México, predominando entre las víctimas miembros de Morena. En este contexto, los homicidios que se han registrado de Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz, su asesor, no son casos aislados, sino parte de un patrón más amplio de acuerdo con esta organización que está sacando las cifras. Data Cívica también ha documentado 25 incidentes de naturaleza político-criminal durante el mismo periodo que incluyen ataques armados, amenazas, atentados, sumando a los homicidios ya mencionados. Vamos inmediatamente a dar paso a quienes conforman el panel el día de hoy, hablando de violencia política en México, de lo que ha dicho Marco Rubio. La violencia política es real y la próxima visita que va a hacer a México. Voy a darle la bienvenida a Alberto Schneider Hernández, analista y consultor en seguridad pública. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto estar por aquí con ustedes en France 24. Gracias. En México también voy a saludar a Karen de Merutis. Ella es analista de seguridad. Gracias por estar con nosotros, Karen. Gracias, Ruth. Buenos días. Un buen día también en México. Voy a saludar ahora a Juan Carlos Piña, consultor en Derechos Humanos y Seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Muy buenos días a todas y a todos. Un buen día. Gracias por estar con nosotros. Alberto, empiezo con usted. ¿Qué decir sobre esto de la violencia política, las declaraciones que ha dado, como lo citábamos hace un momento, Marco Rubio, y esta próxima visita? Se habla de reforzar lazos en materia de seguridad, de comercio, entre otros intereses que competen a las relaciones de Estados Unidos con México. Adelante. Bueno, yo creo que se inscribe en el contexto de esta relación que fue modificada en la administración anterior y que se mantiene en la actual, con respecto a la coordinación y el trabajo conjunto con los Estados Unidos. Si recordemos, en la administración anterior se modificó esta relación, la manera de trabajar con las diferentes agencias de seguridad norteamericanas, y es algo que los Estados Unidos no están muy conformes. Yo tengo para mí que la declaración ayer de Marco Rubio, o en días pasados de Marco Rubio, sobre la violencia política, es una manera, digamos, de utilizar un evento muy lamentable en la Ciudad de México para, digamos, avanzar en su agenda y presionar al gobierno mexicano para permitir una mayor actuación de policías o de entidades de seguridad norteamericanas en nuestro país. Digamos, yo lo pondría de momento ahí, ¿no? Como una manera de adelantar ciertas presiones, que las hay desde muchos ángulos, para
digamos, abrir un poco más al país a la intervención de autoridades norteamericanas. Creo que es el, Karen, digamos, como es el contexto, ¿qué ¿no? decir? Sí, gracias por esta primera intervención. Voy a escuchar ahora a Karen con respecto a esta visita y también hablar un poco de cómo están respondiendo las autoridades mexicanas a estos ataques que se han dado últimamente. Hay una relación, se dice, hay una violencia política que asciende y particularmente con estos dos últimos asesinatos. Creo que hay varias cosas que desmenuzar aquí. La primera, sí, la respuesta de las autoridades, al menos en la Ciudad de México, lo que hemos visto es que ha sido bastante contundente y rápida. Personalmente me llamó la atención que insistieran que este asesinato se está manejando de la misma manera que otros asesinatos, cuando en realidad prácticamente ya tienen a 4 detenidos. Sí se han visto bastante eficientes digamos, en conseguir inteligencia y en actuar en materia de este delito en particular. Tendría yo mis dudas y podríamos abrir otro debate eventualmente de la reacción o sea, digamos, de la policía de Ciudad de México con respecto a otros delitos, pero hasta el momento ha sido bastante eficiente. Con respecto de la visita, digo, la visita no creo que sea sorpresa, creo que es parte de los protocolos bilateral tan fuerte como la de México y Estados Unidos, pero concuerdo con Alberto en que la visita y lo que, digamos, la declaración de Marco Rubio el miércoles pasado tiene mucho que ver con la presión que ha habido recientemente sobre de México para fortalecer sus políticas de seguridad y para de alguna manera aceptar poquito a poquito la ayuda de Estados Unidos, ¿no? El presidente Trump en algún momento había considerado o ha dicho en distintas ocasiones la posibilidad de incursión militar o de mandar a agentes de seguridad a México. Rubio tuvo un poquito más de cautela mencionando que solamente es para materia de cooperación en seguridad, inteligencia y entrenamiento. Pero pues ya nos tocará ver qué pasa ya con la visita. Y sí, con respecto a la violencia política en México, creo que ese es otro tema que valdría la pena, insisto, como desmenuzar. Yo no considero que este atentado o que este ataque haya sido dentro de un marco de violencia política per se. Habría que analizar un poquito más, pero en efecto la violencia política en México es una realidad y hay que recordar que ahorita México está todavía en un proceso electoral. Tenemos las elecciones judiciales el 1 de junio y aunque no hemos visto la misma o el mismo nivel de violencia que se ve en las elecciones presidenciales, siguen siendo periodos álgidos en donde la violencia política se tiende a disparar, ¿no? Gracias. Voy en este momento a seguir hablando sobre esto de la violencia política. Karen, y si podemos precisar, ¿qué regiones del país, de México, están presentando mayores niveles de violencia política? Ahorita, en este momento, el único que me salta más es Veracruz, precisamente porque en Veracruz están empalmando las elecciones judiciales del 1 de junio con elecciones municipales. Y las elecciones municipales en México tienden a ser normalmente catalizadores de violencia política. De ahí en fuera, señalaría tal vez Baja California como uno de los estados rojos en materia de violencia política y Sinaloa, no necesariamente en materia de elecciones, sino porque en Sinaloa en general la violencia desde septiembre del año pasado ha ido incrementando considerablemente. Juan Carlos, bienvenido. Usted como consultor en derechos humanos, en seguridad, ¿hay evidencia de colusión entre actores políticos, crimen organizado? Porque siempre cuando se va a dar un proceso de elección en México, bueno, en algunos países de nuestra región sucede lo mismo, pero particularmente ahora aterrizamos esta noticia a México. ¿Hay alguna situación que haga pensar que existe esta relación y cuando hay una elección se recrudece esta situación? Claro, gracias. Tenemos el precedente en nuestro país de que en estos periodos electorales pues hay un aumento importante en cuestión de atentados contra quienes participan activamente en el sector público. Entendamos que el tema de violencia política son actos dirigidos a actores, a las instituciones, con el propósito de enviar un mensaje de intimidación y desestabilización. Sin embargo,
tanto así como especular que exista una colusión comprobada, pues tendríamos que allegarnos un poco a las investigaciones. Tenemos el antecedente que del 2018 para acá ha habido al menos 18 homicidios, atentados en contra de actores políticos. Sin embargo, tendríamos que corroborar a través de investigaciones serias si hay algún tipo de colusión y en su momento que se sancione. Alberto, ¿qué medidas están tomando en este caso, por ejemplo, los partidos políticos para proteger a quienes son sus candidatos, a quienes trabajan para cierta tienda política? Bueno, básicamente, bueno, antes de, digamos, de abordar directamente la pregunta, hay que tomar en cuenta que ahorita, salvo como lo comentó Karen, no hay proceso electoral político, digamos, ¿no? De autoridades políticas en el país, salvo, como dijo, en Veracruz y en otro estado, se me fue ahorita. La elección que viene es para el Poder Judicial. Entonces, en este sentido, los partidos políticos tienen prohibido participar en este proceso electoral en concreto. En general, en un proceso electoral normal, de autoridades administrativas y políticas, como podrían ser legisladores, los partidos políticos tienen la posibilidad de solicitar ante el Instituto Federal Electoral servicio de protección, y es el instituto quien solicita a su vez a las autoridades, generalmente de orden federal, para brindar protección a aquellos candidatos de cualquier partido que sea, que tengan, digamos, algún riesgo señalado, ya han sido amenazados o haya habido ya algún intento de atentado contra ellos, ¿no? Entonces, hay un procedimiento establecido que pasa por el Instituto Electoral para aquellos candidatos que pudieran tener algún tipo de riesgo. Eso es en general. Por otro lado, en los procesos electorales se despliega, digamos, todo el gobierno federal y los gobiernos estatales despliegan, digamos, un aparato específico para cuidar los procesos. Y aterricemos esto, Alberto, a lo que ha sucedido o se ha dado a conocer en esta semana, los homicidios de Jimena Guzmán, secretaria particular de José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada. Ha dicho la presidenta Sheinbaum, hay que esperar las investigaciones. ¿En realidad hay una confianza en este proceso investigativo? ¿Cuánto podría tardar? ¿Y qué deja esto en la ciudadanía mexicana cuando se sabe que 2 personas son asesinadas de la forma que fueron asesinados estos ciudadanos? Y yo creo que yo estoy de acuerdo con la presidenta en el sentido de que, digamos, no se puede adelantar que el homicidio de estas 2 personas muy jóvenes tenga una intencionalidad política per se, un poco como lo comentó Karen. Tiene repercusiones políticas, obviamente, por ser quien son las víctimas, ¿no? Ahora bien, que en sí mismo sea un homicidio político, sí creo que habría que esperar hasta ver que se dé con los autores materiales, con los autores intelectuales y ver, digamos, cuál fue el motivo, razón por las cuales atentaron contra estos 2 jóvenes. Tiene repercusiones políticas, obviamente, porque son pues gente muy, muy cercana a la jefa de gobierno, pero no necesariamente su homicidio, digamos, tiene una intencionalidad política. Recordemos también, por ejemplo, que al secretario federal de Seguridad fue atacado cuando era secretario de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México, un atentado gravísimo de altísima violencia. Afortunadamente salió vivo, por desgracia fallecieron 3 personas. Y en la Ciudad de México en particular y en general en el país, ha habido un combate muy fuerte
Yo tengo para mí, es una elucubración, porque no hay información todavía, las investigaciones van a ser muy cautelosas seguramente, eh, que más bien pudiera tener que ver con algunos golpes muy fuertes que se dieron en la Ciudad de México apenas la semana pasada, eh, contra una figura muy, muy destacada del cártel Jalisco Nueva Generación. Se detuvo al jefe de plaza de ese cártel, que es uno de los más poderosos del país. Se detuvo en la Ciudad de México y con él se detuvieron alrededor de 80 personas más y se decomisaron varias propiedades, bienes, vehículos, armas, droga, dinero, etcétera, ¿no? Fue un golpe muy, muy fuerte que se dio aquí en la ciudad, pues, como digo, la semana pasada, ¿no? Y ha sido también una cadena de hechos de este tipo, de detenciones de figuras relevantes, tanto de grupos de delincuencia organizada propiamente de la ciudad, ¿no? Conocido aquí comúnmente como Unión Tepito, que no es la única, pero digamos que se considera que es como la más importante, la más fuerte en la ciudad. Y pudiera ser, ¿no? Quizás como una respuesta un tanto desesperada de estas organizaciones que han sido golpeadas sistemáticamente, no solo en la ciudad, pero sí de manera importante aquí en la Ciudad de México. Entonces, tiene repercusiones políticas por la personalidad de las víctimas. Sin embargo, es difícil establecer ahorita, hasta lo que se sabe y lo que ha informado la propia fiscalía, si realmente en el homicidio hubo una intención política en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante tener un poco de cautela en cómo se utilizan los términos, ¿no? Yo creo que Marco Rubio está utilizando políticamente un homicidio para ejercer cierta presión y llegar con una cierta posición de fuerza, digamos, ante la reunión que se viene próximamente, ¿no? Ahí quiero conocer el criterio de Juan Carlos Piña, luego le doy la palabra a Karen sobre esto de tener precisión en los términos y también el hecho de lo que dice Alberto, no sé si usted concuerda, Juan Carlos, que se está utilizando quizás esta situación de una forma política antes de una reunión importante, además de nivel, este anuncio que ha hecho Marco Rubio de visitar México. Claro que sí, totalmente de acuerdo con mi colega. Utilizar triste acontecimiento del pasado martes como un elemento de presión, porque incluso Marco Rubio manifestó que este hecho refuerza el interés de Estados Unidos en apoyar en México la lucha contra las organizaciones criminales. Totalmente de acuerdo con lo que comenta mi colega. La repercusión es política por el tipo de personajes que fueron víctimas en este lamentable hecho. Pero las causas tendrían que analizarse a través de investigaciones una vez que sean detenidas estas personas. Utilizar o politizar un crimen, pues no me parece a lo mejor la estrategia más adecuada. Creo que lo que se ha hecho hasta ahora en materia de comunicación, de coordinación sin subordinación, ha tenido frutos, lo ha reconocido el gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo creo que establecer y fortalecer las líneas de trabajo conjunto creo que es la manera más viable de poder hacer frente a un fenómeno que realmente existe, pero especificarlo o puntualizarlo en un hecho del cual todavía no se conocen los orígenes, creo que se me hace un poquito adelantado. Karen, ¿algo que acotar al respecto? No, pues concuerdo tanto con Juan Carlos como con Alberto. Como bien ya mencionaba Alberto, cuando se utiliza el término violencia política es porque hay un motivo político detrás. Y normalmente este tipo de ataques a personas de tan alto rango dentro del gobierno de la Ciudad de México, justo platicando con otros colegas, no recordamos otro incidente como tal, más allá del de Harfush, que ya se mencionó. Y no necesariamente tiene siempre intenciones políticas el ataque, ¿no? Entonces, justo creo que valdría la pena la cautela. En este momento, como dije anteriormente, las autoridades de la Ciudad de México están trabajando prácticamente en operativos 24/7 para darle resolución a este caso.
pues por el impacto que puede tener en la población de México y particularmente de la Ciudad de México, como para darles tranquilidad. Pero, insisto, en comparación con estos delitos que fueron, digamos, personal de alto nivel del gobierno de la Ciudad de México, yo no siento que sea el mismo ímpetu, pues, en resolver los delitos del resto de la ciudadanía, ¿no? Pero entiendo la razón de por qué en particular tiene que darse pronta resolución por el impacto que generó. Esto es así, Alberto, antes de irme a la pausa comercial, hay ligereza en algunas investigaciones, hay prisas para unas, para otras no. ¿Cómo se maneja esto de las investigaciones cuando hay este tipo de hechos violentos? Hablando también de la confianza ciudadana en las instituciones. Claro, claro. También ahí creo que habría que ser un poquito cautos. Digo, es obvio que un crimen como en la persona de gentes tan cercanas al jefe de gobierno, a la jefa de gobierno, perdón, pues obviamente se convierte en un caso digamos, prioritario. De ahí a aseverar que lo demás no se toma con la digamos, acuciosidad que exige cualquier homicidio, cualquier delito. Yo, digamos, no me atrevería a afirmarlo de manera tan categórica. Hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México, en los últimos, prácticamente lo que va de esta administración, o sea, tenemos no solo una disminución de 35, un poquito más, 35% en la comisión de homicidios y cerca del 30% en la reducción de feminicidios, sino que tenemos algo interesante que ya venía más o menos expresándose en la actuación de las autoridades, particularmente de la Fiscalía. Y es que no solamente hay más detenidos, digamos, no solamente hay menos homicidios, hablando nada más de homicidio, por ejemplo, sino que hay cada vez más detenidos y algo muy importante, un mayor número de consignaciones efectivas ante los juzgados. Estamos hablando más o menos de, simplemente para reducirlo al periodo enero-abril, tenemos casi 17% más judicializaciones de detenciones. Esto quiere decir que la policía está trabajando mejor para no solo detener a un mayor número de delincuentes, sino para integrar de una mejor manera las indagatorias que le permiten a los jueces tomar pues las decisiones judiciales que ameritan, y está incrementándose de manera sostenida el número digamos, de procedimientos que pasan, digamos, por todos los filtros judiciales para ser procesados adecuadamente en el Poder Judicial, aquellas personas detenidas. Entonces, se está haciendo un mejor trabajo, no solo digamos, de contención y de reducción de la violencia en la ciudad, sino mejorando sustancialmente, estamos hablando de 7-18% más, nada más en los últimos 4 meses. Entonces, creo que hay un trabajo. Hemos padecido históricamente de una mala actuación, pero creo que eso ha mejorado poco a poco. Y vamos a ver cómo se puede reforzar también esta mejora que usted asegura ha existido con México, hablando del anuncio que ha hecho Marco Rubio de esta próxima visita a México para reforzar, él ha dicho, la cooperación en materia de seguridad y otros temas. Me voy a un pequeño corte comercial en ángulo. El secretario de Estado de los Estados Unidos dice que estará en México en las próximas semanas, y este objetivo, afirmó, es mantener conversaciones centradas en cooperación
en seguridad y en comercio. Lo desarrollamos enseguida, luego del corte. Seguimos en Ángulo y vamos con más información que se ha dado con respecto a lo que ha trascendido de las autoridades en Ciudad de México, que han obtenido nuevas imágenes de un segundo implicado en el asesinato de Jimena Guzmán, de José Muñoz, ambos funcionarios del equipo cercano de la jefa de gobierno, Clara Brugada. El sujeto, quien ha sido identificado como la persona que estaba conduciendo la motocicleta que fue usada para huir del lugar del crimen, fue captado por cámaras de seguridad, justamente que dieron aviso a las autoridades que estaba esta persona también el día de los hechos. Estaba caminando por las calles en la alcaldía de Iztacalco, minutos después de este doble asesinato. Las fotografías que están puestas en sus pantallas fueron difundidas por el periodista Carlos Jiménez a través de sus redes sociales. Este hallazgo se suma, dicen los organismos de investigación, a lo que ha sido todo lo que se lleva con respecto a lo que habría sucedido a este asesinato que se dio el martes 20 de mayo en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. Ahí se asesinó a Jimena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, su asesor. Fueron asesinados. Guzmán, por su parte, recibió 8 disparos, mientras que Muñoz recibió 4. Ambos murieron en el lugar. Seguimos aquí en Ángulo. En este momento voy a darle la palabra a Karen. Hablando un poco de lo que se espera, Karen, lo adelantábamos o lo tratábamos con Alberto de la visita de Marco Rubio. Ha dicho, voy a visitar México, se habla de materia de seguridad, materia de comercio también. ¿Qué se espera o qué se puede sacar de esta reunión? ¿Cuáles son las expectativas que existen en México? Creo que aquí vale la pena recordar que también México tuvo una visita de alto nivel hace unos cuantos meses también en Estados Unidos para platicar de cosas similares. Y dicho esto, yo creo que la visita de Marco Rubio sí busca profundizar los mecanismos de cooperación y de coordinación entre autoridades mexicanas y autoridades de Estados Unidos. Definitivamente sigue siendo o es una de las prioridades del gobierno de Donald Trump frenar el fentanilo y frenar la violencia por crimen organizado, sobre todo en la frontera sur de Estados Unidos, nuestra frontera norte. ¿Y qué podemos esperar de la reunión? Definitivamente, como lo decían ya mis colegas anteriores, mucho más presión del gobierno de Estados Unidos para fortalecer o para incrementar los esfuerzos que ya está teniendo México en materia de seguridad. Hay que recordar que México, muchos de los esfuerzos que ha tenido recientemente en materia de seguridad han sido respuesta a los aranceles que han impuesto desde Estados Unidos o a la amenaza de aranceles que han impuesto desde Estados Unidos. Y que vaya, si la amenaza continúa o si sigue siendo ese como la dinámica o el discurso, México tendrá que, de alguna manera, cumplir en mayor o menor medida con las expectativas de Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles en sectores que son críticos para el país, que terminarían impactando muy negativamente en la economía de México. Entonces, probablemente se vean negociaciones en materia sí de cooperación de inteligencia, en materia probablemente digamos como la visita o el entrenamiento pues de parte de Estados Unidos en personal mexicano, y creo que lo que sí valdrá la pena revisar con más detalle y con un poco más de cautela es la incursión de militares y de pues personal ya de las Fuerzas Armadas o policiales de Estados Unidos en territorio mexicano. Creo que eso sí va a ser una línea roja y tajante por parte del gobierno mexicano, pero creo que en los demás ámbitos de la cooperación en materia de seguridad todavía tenemos cabida de mejorar bastantes cosas. Juan Carlos, ¿cuánto es beneficioso para México todo lo que ha pasado desde la era de Donald Trump? Ha propuesto iniciativas como esto de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Ha trascendido lo que significa para Estados Unidos, pero para México. Ok, yo creo que
Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha expresado un compromiso de cooperación con México. Sin embargo, creo que hay cierto... em, es adelantarse demasiado calificar estas organizaciones porque esto implicaría la injerencia y la violación a nuestra soberanía cuando se pretenda combatir esto, ¿no? Y trastocando lo que comentaba Karen, esta colaboración que tiene que haber entre los países tiene que basarse en confianza mutua, en responsabilidad compartida, pero sobre todo en el respeto a la soberanía mexicana. Entonces, no podríamos apoyarnos en esas afirmaciones por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto a declararlos. Creo que fortalecer la línea de trabajo, fortalecer la coordinación, la cooperación como países aliados para hacer frente, ¿no? Antes de hacer cualquier aseveración de este tipo. Alberto, ¿en qué concuerda, en qué discrepa con lo dicho por Juan Carlos? En general, concuerdo con lo que dice. Mira, en México tenemos una pues muy mala experiencia con la intervención norteamericana en nuestras cuestiones de seguridad. Cuando se dio, digamos, la mayor colaboración con ellos, pues el resultado final fue un incremento impresionante de la violencia en general, un incremento impresionante en el consumo de drogas, y me estoy refiriendo principalmente al gobierno de Felipe Calderón. Híjole, se me va a apagar el teléfono, perdón, voy a cambiar rápidamente aquí la conexión. Si le pasan la palabra a otro compañero en lo que yo resuelvo, discúlpenme. Tranquilo, tranquilo. Karen, estábamos hablando un poco sobre esto, todos los decretos que han sido firmados por Donald Trump, entre esos declarar como grupos terroristas extranjeros a los cárteles de droga de México. Alguna vez también mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum decía, ella quisiera acabar con los carteles de droga, pero tiene miedo. Dio a entender esto el presidente Donald Trump. México, ¿cómo reacciona ante todas estas declaraciones que tiene y las intenciones también que ha puesto sobre la mesa desde Estados Unidos su mandatario? Creo que me parece correcta la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum en poner esta línea dura, pues, en materia de soberanía nacional. Cuando el presidente Donald Trump decreta a cierto número de organizaciones criminales como organizaciones terroristas, digamos que le da como ciertas facultades a instituciones de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno de Estados Unidos para accionar ciertos mecanismos, ¿no? Todavía tenemos por ahí también ciertas actas, no sé si es la Patriotic Act, pero por ahí hay un acta en particular que permitiría al gobierno de Estados Unidos invadir o tener una incursión militar directa en el territorio mexicano en caso de que la amenaza de terrorismo se convirtiera más real, ¿no? Se percibiera como más real. Y creo que en ese sentido, la presidenta con el discurso y con las acciones que ha tenido sí ha pintado una línea muy dura en materia de soberanía nacional, y me parece correcta la decisión porque sí es un tema álgido y delicado, y no creo que en el corto plazo o durante la presidencia de Claudia Sheinbaum al menos veamos la posibilidad de una incursión militar de parte de Estados Unidos en México que sea como permitida o que sea acordada de manera bilateral con México. Si la llegara a ver sería una incursión meramente por decisión unilateral y eso también me parecería una decisión bastante grave, ¿no? Karen, antes de irme al corte comercial, también no es menos cierto que durante la audiencia en la Cámara de Representantes que tuvo Marco Rubio, ahí declaró que la cooperación con el gobierno de México, con Claudia Sheinbaum, ha sido bastante positiva, dice él, y que México ha sido muy receptivo ante las preocupaciones de seguridad que han sido planteadas desde el inicio de la administración de Donald Trump. Y concuerdo, pero no creo que sea necesariamente porque el gobierno de México esté interesadísimo en la cooperación internacional, como bien lo mencionó Alberto. No hemos tenido necesariamente buenas experiencias en el pasado.
y ha sido bastante difícil retomar esa colaboración, sobre todo por la falta de confianza que hay de parte del gobierno de Estados Unidos en instituciones mexicanas. Dicho esto, no creo que la cooperación haya sido como de manera tan voluntaria, porque siento que viene mucho más forzada a raíz de la amenaza de los aranceles. Es decir, Estados Unidos está utilizando como moneda de cambio los aranceles en sectores críticos de México para exigir o tenerla como moneda de cambio en negociaciones de alto nivel, para exigir en este caso mayor seguridad o mayores esfuerzos en materia de seguridad, ¿no? Ujú. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida con más de ángulo, vamos a hablar temas migratorios también que Rubio podría poner sobre la mesa en esta visita que ha sido anunciada para las próximas semanas a México. Seguimos en ángulo hablando de Marco Rubio, que ha apuntado que las principales áreas que Estados Unidos quiere abordar con México en su visita que ha sido anunciada para las próximas semanas son justamente comercio y seguridad. Textualmente ha dicho el secretario de Estado: tenemos un interés mutuo en México, en esencial los carteles que operan y amenazan al Estado. Están armados con armas que se compran en Estados Unidos y se envían allí. Queremos ayudar a detectar ese flujo, declaró Marco Rubio. El secretario de Estado también apuntó que hay partes de México gobernadas por los carteles. Ha recordado que el martes también, lo que citábamos en el primero y en el segundo bloque, fueron asesinados colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, y dijo: la violencia política allí es real. Tienen un interés particular y el deseo de perseguir a estos carteles y queremos ayudarlos a equiparlos y a brindarles información, apuntó. Tiempo de las conclusiones en ángulo. Justamente este anuncio de la visita del secretario de Estado a México llega al tiempo de que las autoridades estadounidenses sancionaran a los líderes del cártel del Noreste, CDN, designado por Washington como una organización terrorista extranjera, también al que acusa de estar involucrado en el tráfico de drogas, de armas, trata de personas en la frontera con México. Empiezo con usted, Alberto, las conclusiones, adelante. Gracias y una disculpa por la torpeza de hace un momento. Básicamente creo que hay un cambio que creo que vale la pena destacar cuando menos en el discurso de los Estados Unidos, en este caso en la voz de Marco Rubio, que creo que efectivamente, y creo que es algo que ha señalado la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que por primera vez el gobierno de los Estados Unidos reconoce el problema del tráfico de armas, que les compete principalmente a ellos combatir y controlar dentro de sus propias fronteras. Yo nada más quisiera resaltar el dato. Recordemos que hubo una serie de operativos que se llamaron Rápido y Furioso, que en aquella época de la supuesta guerra contra las drogas, tanto el gobierno de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno mexicano, introdujeron al país una barbaridad de armas de alto poder a nuestro país. Y no solo se introdujeron muchísimas armas, sino que se crearon, digamos, cadenas de suministros y incluso de armado de armas, valga la redundancia, ¿no? De integrar aquí armas en México traídas en partes desde Estados Unidos. Entonces, por primera vez Estados Unidos está reconociendo efectivamente que tienen ellos un papel que desempeñar en el control de esas armas. Eso es algo, digamos, positivo. Entonces abre las puertas a que efectivamente haya, digamos, también una postura de parte de ellos, que reconozcan un problema dentro de sus fronteras que afecta gravemente a ambos países en última instancia, ¿no? Recordemos que lo que sabemos de Rápido y Furioso lo conocemos públicamente gracias a que hubo una investigación del Congreso norteamericano, porque aquí pues prácticamente era desconocido cómo estaban operando y cómo operaron durante muchos años, proveyendo de cerca de 500,000 de armas de alto poder a nuestro país cada año durante aproximadamente 9 años. Entonces, ¿cómo abatir el problema de la violencia en México?
pues no solo es, digamos, policías de ladrones, sino también todo un trabajo de inteligencia y de colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Lo que no podemos permitir es regresar a aquella época donde autoridades norteamericanas trabajaban y hacían en México, pues prácticamente sin conocimiento de autoridades mexicanas. Por ejemplo, el caso de Sinaloa, que se mencionó aquí hace un momento por el gran incremento en la violencia, pues esa violencia se desató a partir de, pues literalmente, el secuestro del Mayo Zambada a través de un acuerdo, una negociación, pues con lo que los mismos norteamericanos llaman grupos terroristas. Finalmente negociaron con una facción del cártel de Sinaloa para secuestrar y llevarse a uno de los líderes históricos del cártel. Entonces, ahí creo que hay un factor positivo. Vamos a dejarlo hasta ahí, Alberto. Okay. Vamos a dejarlo hasta ahí, Alberto, porque se me acaba el tiempo y quiero escuchar también la conclusión de Juan Carlos y de Karen, en ese orden. Adelante. Gracias. Bueno, pues esperamos con expectativa los resultados, con buena expectativa los resultados de esta reunión. Resaltando lo que decía mi compañero Alberto, no solamente el reconocimiento de un fenómeno de trasiego de armas de tiempo atrás, sino que también el gobierno de Estados Unidos ha reconocido las acciones que ha realizado nuestro país, el gobierno federal particularmente, en el combate, ¿no? Y no dejar de lado también que la estrategia de seguridad en México no solamente se basa en la cooperación internacional, sino, ya lo dijo en su momento la presidenta de nuestro país, la atención a las causas, el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia, más allá que el despliegue o el fortalecimiento del uso de la fuerza, por decirlo de una manera, ¿no? Estamos ante un escenario de combate frontal, pero no podemos dejar de lado atender las causas estructurales de violencia, la desigualdad, la exclusión social. Gracias, Karen. En un minuto, adelante. Concuerdo con Juan Carlos. En efecto, creo que es muy válido o muy valioso pues que Marco Rubio haya reconocido el problema del tráfico de armas hacia México. Creo que hay cabida, como mencionamos anteriormente, que sí todavía podemos mejorar mucho en temas de inteligencia y, como bien lo dice Juan Carlos, la estrategia hoy por hoy se está abocando más hacia ese lado. Sin embargo, yo sí creo que la reunión también es parte de la estrategia de presión que podría tener el gobierno de Estados Unidos con México para seguir incrementando sus esfuerzos en materia de seguridad. Y pues en tanto México cumpla con esas expectativas, podremos seguir frenando con otro tipo de imposiciones, como la parte arancelaria o con la parte de las amenazas a migrantes, ¿no? Que son los 3 temas más importantes que tiene Estados Unidos en la agenda hoy. Vamos a una pausa. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Alberto Schneider Hernández, analista y consultor en seguridad pública. Gracias, Alberto, hasta una nueva oportunidad. También a Karen Demerutis, analista en seguridad, y a Juan Carlos Piña, consultor en derechos humanos y en seguridad. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con más del canal de las Américas NTN 24.